Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno los tenga con mucho bien, les prospere, les ayude a alcanzar sus sueños y especialmente a concretar el servicio cultico que es necesario llevar a cabo para él. Bueno, pues estamos en Perec 20 y estamos en el Pasuk 24 y dice así: y cuando oyeron esto los 10, se molestaron profundamente con los dos hermanos por lo que hicieron. Entonces Yeshua, llamándolos en privado, les dijo: sabéis bien que los gobernantes de los Goyim se convierten en sus tiranos, y los que entre ellos son contados como grandes luego vienen a ser sus propios dictadores y les imponen sus propios caprichos. Pero entre vosotros no será así, todo lo contrario. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros deberá asumir el rol de un siervo para todos, y el que tenga aspiraciones de ser contado como el número uno entre vosotros, que asuma la actitud de un esclavo para el grupo, siguiendo el ejemplo del Hijo del Hombre, que vino a exigir que le sirvan, que no vino a exigir que le sirvan, sino a servir y a entregar voluntariamente su alma por la redención de los muchos. Bueno, en el contexto recordamos que precisamente la madre de los hijos de Sabdai había llegado a pedirle encarecidamente al Ribi que les pusiera a uno a su derecha y su izquierda. El resultado de todo esto es precisamente que los 10 otros Talmidim de Yeshua se incomodaron mucho por esta petición y se molestaron mucho. ¿Por qué se molestaron? Bueno, al final del día se les fue rehusado por el Ribi que esta situación, porque le contestó a la madre que lo que pedía no se le podía dar, porque solamente el que podía dar esto y que tenía ya en su plan supremo el Eterno de dárselo es precisamente el Eterno, y que Él es el único que podía otorgar esto, Él no. Asumiendo esto, entonces nos encontramos con los otros 10 que se molestaron, y uno se pregunta: ¿por qué se molestaron? No, pues que es que ellos... No, ¿por qué se molestaron? Se molestaron porque los hijos de Sabdai, por medio de la madre, de alguna manera ellos lo vieron como que estaban tomando ventaja sobre ellos y que de alguna manera estaban pidiendo algo, y este es el punto, estaban pidiendo algo que ellos incluso deseaban. Y entonces esto causó una enseñanza, surgió la necesidad de la enseñanza del maestro. Y entonces les dice: bueno, entre los Goyim, la gente que se pone por delante siempre los va a oprimir y siempre va a estar causándoles problemas. Y lo vemos en este caso muchas veces con los grupos políticos, la gente que quiere asumir liderazgo dentro de las naciones y que en un momento dado, como diríamos coloquialmente, entran con piel de oveja y nos damos cuenta que son lobos. Y entonces pues esto es una de las situaciones que nosotros debemos de tener cuidado. En este caso se nos enseña que en el Malhut HaShamay, el que quiera ser primero, que sirva a los demás. Ese es puntualmente lo que nuestro Santo Maestro les instruiría a los Talmidim. ¿Es malo ser o querer ser primero? No. Pero hay un mal enfoque al respecto, porque ser el primero debería ser el primero para servir. Ser el primero será y deberá ser el primero para ayudar, para socorrer, para extender la mano, para poder llevar a cabo cualquier cosa que sea necesaria. Y esto es bien importante porque muchas veces el hecho de ser primero se encuentra mucha jactancia, y eso no puede ser. La jactancia no cabe dentro de una persona que sirve al Eterno, y especialmente que es alumno, que es Talmid de Yeshua HaMashiach. En este caso, cuando se ocupan lugares especiales en el servicio,
deberán ser hombres serviciales, hombres que tienen el don de servicio, hombres que tienen la fuerza para hacer las cosas. Y eso es bien importante porque básicamente, como dice nuestro Santo Maestro, se nos ha llamado a ocupar un lugar. Si aún el Eterno nos quiere dar un lugar de privilegio dentro de su servicio, lo podemos tener, sí, pero ese lugar de servicio delante de los demás es para servir, y eso no se nos puede olvidar. Recordamos una de las cosas, por ejemplo, en el caso de David Melech. David Melech fue un hombre que, aun cuando fue rey, siempre se preocupó por los demás. Fue un hombre que miraba por el pueblo, por sus necesidades. Y cuando huía incluso de Saúl, el primer rey de Israel, y porque pues había envidia, había ahí Nará en esta situación, y él, ya sabiendo que había sido ungido, pues lógicamente que fíjate que no se precipitó a decir, y teniendo la oportunidad incluso de deshacerse de él y decir, bueno, pues ya tú ya cumpliste, ¿sabes qué? Arrímate, hoy voy yo. Sin embargo, él respetó de una manera extraordinaria el liderazgo y la posición que el Eterno le había dado por decreto del cielo, y entonces esperó pacientemente a que al momento, a la circunstancia que el Eterno decidiría que él fuera rey. Eso es interesante porque nos narra, está documentado que él estuvo reinando sobre parte del pueblo de Israel, especialmente sobre Judá, por 7 años. Y más tarde de esos 7 años, el Eterno le permitió asumir el liderazgo y el gobierno sobre todo Israel. Él gobernó 40 años, o sea, 33 años más, y después él fallece. ¿De qué nos deja esto? ¿Qué nos enseña? Pues nos enseña que, en primer lugar, él nunca se precipitó ni se aventó, aún sabiéndose el ungido, aún sabiendo que era y que debería ser el rey de Israel, ungido por el Eterno, llamado por el Eterno, por el decreto del Eterno. No se empujó, no se precipitó, no hizo a un lado a Saúl, no dijo, pues yo soy, y obligó no, sino todo se fue dando conforme las circunstancias que se dieron precisamente en el pueblo de Israel, y por 7 años solamente en Judá, y más tarde los 33 más en todo Israel. Y esto nos habla de ese pensamiento, esa idea de estar acorde con la voluntad del Eterno, y eso es algo bien importante. En el caso del que nos ocupa hoy en la reflexión, los discípulos tenían que aprender esto. No hay que empujar, no hay que arrebatar. Si el Eterno quiere y hemos sido llamados para ocupar un lugar de privilegio, debemos entender, número 1, que debemos esperar su tiempo, y número 2, que el Eterno, quien es bendito, nos llama a servir y no a ser servidos. Y eso es lo que nos enseña nuestro Santo Maestro, y esto es una reflexión muy importante. ¿Por qué es importante? Porque al final del día eso es lo que hacemos todos. Tenemos que servir en toda circunstancia en la cual nos pone el Eterno. Tenemos que ser hombres, agentes de servicio, hombres, agentes de bien, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer donde quiera que nosotros vayamos. Seamos hijos de luz, y que esa luz que el Eterno nos ha dado sirva para servir a otros, incluso a la gente que nos rodea, a nuestro prójimo. Debemos tener esa responsabilidad y entender que el Eterno nos ha puesto en ese momento, en esa circunstancia, para ayudar a los demás. Y eso es algo bien importante, porque al final del día, ¿qué es el hombre sin esas oportunidades de servicio? ¿Qué es el hombre sin tener la oportunidad de crecer y sobre todo de ayudar y de manifestar la gracia, la misericordia, el amor que el Eterno ha puesto en nuestras vidas? Y eso es lo que hizo Yeshua, y eso es lo que estaba demandando de sus discípulos:
más que ver por su yo, que vieran por los demás. Y eso es una lucha a veces para muchos, es una lucha de ver por los demás y no ver por sí mismos. Y es una lucha interna, una lucha en el Yetzer Hará, porque promueve mucho el egoísmo, la soberbia, la vanagloria, y esto debe de ser siempre una situación de tensión, y es una situación de tensión en nuestras vidas. Por lo que cada uno de nosotros debemos reflexionar mucho en que sí se dan las luchas para poder vencer el orgullo, la soberbia. Y te voy a decir, hay mucha gente que sirve al Eterno, pero que no ha podido vencer este punto tan esencial. Tristemente, la vanagloria de la vida, el orgullo, la soberbia, es una cosa terrible. Sin embargo, recordemos que dicen nuestros libros que Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser hijos obedientes, hijos de Dios, asumiendo, como dice nuestro Santo Maestro, este rol tan extraordinario que nos ha dado para servir a los demás. Bueno, que el Eterno te haga reflexionar en tu vida y pensar cómo estás viviendo en tu caminar, en tu vivir, cómo estás tú generando precisamente esa abodá Hashem, cómo tú estás sirviendo a los demás, y que te ayude o que nos ayude siempre a poder ver con una perspectiva clara lo que el Eterno quiere de nuestras vidas, especialmente la humildad. Que el Eterno te tenga con mucho bien. Shalom, shalom. Buen día. Shalom.